Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves. Estamos ya en medio de las vacaciones y esperando que usted, amigo televidente, si no está en vacaciones, bueno, ánimo, y si está en vacaciones, que las disfrute siempre muy responsablemente, porque de eso se trata, además de recordarse del motivo por el cual estamos en este momento algunos de vacaciones. Hoy día vamos a tratar un tema que es complejo y controversial. Complejo porque tiene muchísimas aristas, controversial porque aún en el mundo mismo no se pone de acuerdo en relación a cuál de los caminos tomar. Me refiero a la despenalización de la marihuana, una de las drogas que tiene mayor consumo en el mundo y también en El Salvador. Y que por este motivo se va a realizar el próximo 3 de mayo una marcha convocada por diferentes organizaciones, tal como en nuestros países. En El Salvador también está tomando cuerpo la idea de hacer una iniciativa de ley para despenalizar, no el consumo, porque el consumo está permitido, sino que la tenencia, sino que la producción, etcétera, de esta droga. Obviamente no es el primer programa que voy a hacer, creo que hay que hacer varios programas sobre este tema e iremos avanzando. Si usted siente que hoy día no están todas las versiones o todas las voces, pues espérese, digamos que haremos, por supuesto, más adelante otros programas. Presento inmediatamente a mis invitados de esta noche, el reverendo Martín Ignacio Díaz, quien es de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador, IEPES. Buenas noches, reverendo. Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio y por abrir el debate a más público. Es muy necesario que se empiece a hablar sobre las políticas de drogas porque nos incumben a todas y todos. Sin duda. También está con nosotros Mario Girón, que es presidente de la Asociación Nacional de Consumidores Terapéuticos de El Salvador. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Nacho. Gracias por tu invitación. Un gusto estar aquí contigo. Asociación Nacional de Comunidades de Tratamiento. De tratamiento. Sí, de drogodependientes. De drogodependientes de El Salvador. Sí. Y también está con nosotros Víctor Aragón, presidente y fundador de la Iniciativa Ciudadana María Huanaca. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Nacho, por el espacio. Nos parece que es muy importante que se abran debates para comenzar a hablar de este tema y plantearnos la posibilidad real que existe de que haya una regulación con el tema del cannabis. Bueno, tema complejo, obviamente, porque como dije al principio, tiene muchísimas aristas, muchas formas de verlo. El mundo todavía no está en una conclusión sobre este tema. Hay organizaciones y países importantes del mundo que están absolutamente en desacuerdo. Otros países están empezando la discusión y otros han aprobado el consumo de marihuana y la tenencia. Básicamente lo estamos refiriendo a Uruguay, que es un país que en este momento ha dado un paso bastante, digamos, significativo, en el sentido de que todos van a empezar a observar qué va a pasar en Uruguay en este proceso, en lo que han hecho de cambio. Hay estados también de Estados Unidos que tienen, digamos, permitido el uso terapéutico de la marihuana. En Europa también hay algunos estados, algunas provincias o regiones que lo permiten. Pero obviamente no es un tema fácil. Yo creo que es importante que ustedes conozcan a mis invitados. En el caso de Víctor, Víctor es un consumidor, tú eres un consumidor. ¿Consumidor permanente? ¿Todos los días? No, solo cuando es necesario. Solo cuando es necesario. ¿Cuándo? Claro. ¿Cuándo Ya sea para fines recreativos o para fines medicinales. Ya, pero ¿en qué se diferencia un fumador, por ejemplo? ¿Cómo? Claro, un fumador seguramente se echa 10 cigarrillos al día. Nosotros los catalogamos como personas que usan drogas. O sea, las personas que usan drogas se puede clasificar el uso que tiene la persona. Digamos, un uso problemático es cuando la sustancia gira en torno alrededor de toda la vida de la persona. Un uso abusivo es, por ejemplo, la persona que consume alcohol, digamos, un viernes, pasa todo el fin de semana consumiendo y todo lo demás, pero el lunes vuelve a trabajar, es útil para el sistema y todo, y fue irresponsable de su consumo, pero funciona. En tu caso. Y un consumidor responsable, que sería mi caso, que se consume, o sea, sin afectar ninguna de las actividades, cuando hay un espacio. Sí, pero lo mismo te puede decir alguien que toma alcohol. A ver, ¿qué significa? En cantidad. ¿Cuántos, no sé si puros, cómo se le llama, porros, creo que se hace en alguna parte? Claro, en cigarrillos. ¿Cuántos cigarrillos de marihuana? Puede ser uno. ¿Uno al día? Claro, o no necesariamente todos los días. ¿Cuánto efecto te dura un cigarrillo de marihuana? No sé, un par de horas.
O sea que pasaba un par de horas un poquito desconectado, Y digamos que conectado desde otra perspectiva. desde otra perspectiva. ¿Logra conectarte a otra perspectiva con qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, fluye mucho más la creatividad. En el caso que se le dé un uso medicinal, ayuda a paliar dolores, En el caso estrés. tuyo, ¿usas esto te sirve para alguna cosa artística o algo que tú puedas...? Y para No, la creatividad se en términos- podría decir. Y también para el estrés, sobre todo. ¿Sí? Sí, para la trata de Ok, eso. Mario, tú fuiste, ya no lo eres, tengo entendido, tú fuiste un consumidor y dependiente incluso. Sí, Tuviste, digamos, llegaste, adicto. tocaste fondo, ¿cómo se dice? Sí, así es. ¿Sí? ¿Cuántos años, Mario? Bueno, cannabis, marihuana consumí ahí 20, 22 años. 22 años. Sí, ¿Hace cuánto tiempo que dejaste de consumir? 13 años. ¿Por qué dejaste de consumir? Bueno, la marihuana, bueno, no la marihuana, realmente fue el alcohol, la primera droga de abuso que probé, y luego marihuana, luego cocaína y luego el crack. El crack fue el que me llevó a una callejización, de donde, gracias a Dios, ¿Te costó salir? me costó salir. Yo tuve un tratamiento de 18 meses de tratamiento para poder salir de donde estaba. ¿Dejó secuelas en tu vida? Sí, sí, claro, en todos los ámbitos. ¿Recomendarías a alguien caer en las drogas? Jamás, ni nunca. Reverendo, usted obviamente no consume. Yo no le voy ni siquiera a preguntar. O alguna vez, digamos, ha probado. No. Es más, Sata, soy muy reacio a tomar alcohol y muy de vez en cuando ahí, en alguna cena, algo en la Santa Cena, obviamente, pues, Ajá, pero hasta ahí nomás. ya. Pero usted es una persona que defiende la despenalización de la marihuana. Correcto. ¿Por qué? Nosotros, como iglesia, trabajamos desde la Pastoral de Reducción de Daños y Riesgos. Como un poco para saber qué es la reducción de daños y riesgos. La reducción de daños y riesgos son estrategias de prevención, de políticas públicas concretas basadas en derechos humanos, tanto en salud pública como en educación. Nosotros estamos promoviendo una reforma a la actual política de drogas para que al usuario de sustancias se le deje de ver desde un punto de vista penal y se le empiece a ver desde un punto de vista sociosanitario. Nos parece muy importante esto porque se le debe regresar al Ministerio de Salud sus atribuciones. Porque un usuario, una persona que ocupa drogas, no es un criminal. En todo caso, si la persona tiene, como decía Víctor, un uso problemático de la sustancia, las autoridades de salud pública tienen que atenderlo y reconocerlo como persona, que eso puede parecer... ¿No lo reconoce como persona? Yo creo que sí, ¿no? Eso puede parecer, y aquí no me va a dejar mentir Mario, de que hay muchos tipos de tratamientos, como los tratamientos coercitivos, que a las personas, empezando por el lenguaje, se les trata de adicto, el adicto. Esto cosifica a la persona, porque por ejemplo, si usted tuviera un uso problemático de X sustancia, deja de ser Nacho, Narciso, y empieza a ser, hola, soy tal persona y soy exadicto. Esto lo cosifica y hay que diferenciar entre ser y estar, porque una persona padece adicción. Pero yo creo entender su posición, porque una posición puede ser, bueno, hay que entender que el drogadicto es una persona que está enferma El padeciente. de o adicción. padece, digamos, de una situación el Estado debe ir en ayuda de él, no hay que tratarlo como un delincuente. Esa es una cosa. Y otra muy diferente es despenalizar la tenencia y consumo de droga. Realmente va tomado de la mano. Va tomado de la ¿Por mano. qué va tomado de la mano? Porque la ley actual, por ejemplo, como está planteada, donde el consumo es legal, pero la tenencia no, bueno, realmente la tenencia mayor a 2 gramos debido a la sentencia de la Sala Constitucional del año 2006, esto lo que hace es que obliga a las y los usuarios que por X o Y motivo han decidido consumir una sustancia, los obliga a ir a un lugar donde le pueden ofrecer sustancias adulteradas, donde se arriesgan a que los vayan a cuchillar o los vayan a hacer pasar cualquier tipo de situación riesgosa, y aparte no saben qué es lo que están consumiendo, y más delicado aún, que están financiando a grupos criminales, a grupos armados. Lo que nosotros proponemos es que el Estado retome ese mercado, que hay que
hay que ser conscientes de que legales o ilegales las sustancias igual se van a consumir. Entonces el Estado tiene que ser responsable y quitarle al narcotráfico ese mercado y garantizar la seguridad y la salud pública de las personas que consumen, tomando en cuenta que hay distintos tipos de consumo, porque que una persona se tome, por ejemplo, un viernes por la noche una cerveza, no lo hace alcohólico. Lo mismo con otros tipos de sustancias. Cabe mencionar, y es un dato de la Oficina de Naciones Unidas para las drogas y el combate y al crimen, del año 2013, donde ellos dan la cifra de que solo el 0.5%, miren la cifra, 0.5% de los usuarios de sustancias son usuarios problemáticos. Esto lo que quiere decir es que la mayor cantidad de muertes que hay relacionadas a las drogas es por la misma guerra contra las drogas más que por las sustancias mismas. Bueno, voy a un corte, vamos a empezar a ordenar el tema, digamos, cómo vamos a analizar este tema. Obviamente me asaltan muchísimas preguntas en relación a lo dicho hasta ahora. Vamos a tratar también de entender cuántos son los drogadictos o los que hay en el país, los consumidores de drogas que existen en el país y ver dónde está focalizado el problema. Ya volvemos. Bueno, aparentemente no tenemos en el país estadísticas confiables absolutamente. Por ahí hay algunos estudios, el Consejo Nacional Antidrogas, la OEA han hecho otro tipo, Fundasalva en su momento, pero se estima que hay en el país 140.000 consumidores de drogas, 140.000 consumidores de drogas en todo el país. Yo no sé si eso es mucho o poco, ¿ya? Pero por ejemplo en el caso de los universitarios, que es donde más puede estar el problema, solo el 3.3% de los universitarios consumen marihuana, 3.3% de la población universitaria. Y creo que el consumo de cocaína es mucho menos, ¿ya? Creo que llega a 2 o 3% de la población universitaria. Yo no sé si vivimos en un país, Mario, con fuerte incidencia de la droga. Sí, bueno, gracias Nacho por abrir este debate. Realmente sí, creo que es muy necesario a nivel de medios, de políticos, de sociedad. Es más creo que necesario, urgente abrir el debate acerca. Tú me incentivaste y esto creo que la gente lo escuche porque yo no lo conocía, Mario, un amigo televidente que me escribió varias veces y que me dijo que este tema debía tratarlo y que era bueno tratarlo y estoy digamos, cierto, atendiendo esa petición. Muy bien. La verdad que, vamos a ver, esto es una situación, como tú decías, bastante delicada, ¿verdad? O sea, es bien difícil poder tomar parámetros de otros países. Cada país, por su ubicación geográfica, por su cultura, este tema tiene que ser diferente. No podemos decir que lo que ha sucedido en Uruguay lo podemos pasar a El Salvador. Uruguay es un país que está metido en el polo, allá en el cono sur, donde no hay, no es una ruta de drogas, ¿no? A ver, y te diría una cosa, creo que Uruguay es uno de los países más diferentes del resto de América Latina. Creo que es un país que se puede colocar absolutamente fuera de América Latina porque tiene una conducta, una cultura, una tradición absolutamente distinta, incluso de sus países vecinos. Claro, entonces es bien difícil, la mayoría de gente es gente clase media, profesionales, los consumidores de cannabis dicen por ahí que andan alrededor de 25.000, o sea, puede haber un control de esta gente. Ahora, vengámonos a nuestro país. Aquí realmente no se trata si estamos a favor o estamos en contra. Nosotros como AXTA, Asociación Nacional de Comunidades Terapéuticas de Drogodependientes, tenemos una postura realmente en contra. Estamos en contra. ¿En contra? En contra, sí. A pesar que ustedes han vivido la experiencia y conocen la experiencia, que pudieran a lo mejor ser más condescendientes con la medida. No, porque tú fuera de cámaras decías algo muy cierto. La marihuana, creo que lo más grave de esto es que se quiere hacer pensar que la marihuana es buena y que no es adictiva. Aunque no se trata si es buena o mala, pero que no es adictiva, que no es una sustancia psicoactiva y que la podemos consumir y es más, ¿verdad? Para quitarle algo del pastel
al narcotráfico, legalicemos la marihuana y con esto la situación de violencia va a mejorar. Ese es uno de los argumentos. Cosa que realmente si se da y que a lo mejor se va a dar, esto es como quitarle al pastel el chocolate o la crema chantilly y le van a poner otra cosa al pastel, van a traficar con órganos, van a traficar con otras cosas, o sea, no va a ser la gran diferencia. Estamos hablando que en el país tenemos 2 drogas de abuso legalizadas, el alcohol y el tabaco, que nos están haciendo daño. En estos días tuve las noticias, con el alcohol, ayer veía a alguien, un ejemplo por ahí, un señor que lo sacaron como 3 veces y por último se ahogó. Hasta que se mató. Hasta que se mató. Entonces tenemos problemas serios con estas drogas de abuso. Una tercera droga de abuso que sabemos por todos los medios científicos que realmente es una sustancia psicoactiva que modifica la psique y la conducta. Cada persona que se toma una cerveza, así como un porro de marihuana o un trago o una piedra o lo que sea, su conducta está siendo modificada. Entonces yo diría que esto tiene que ser algo, tenemos que tomar posturas bastante reflexivas acerca de esto. O sea, aquí nadie tiene la razón acerca de esto realmente. Por eso es que te repito, el debate es muy importante, que la mayoría de sectores del país, el sector salud, que sabemos que totalmente el sector salud está en contra de la legalización, pues, porque vendría Holanda. Por ahí se hablaba que el Colegio Médico estaba apoyando esta iniciativa. Sí, en efecto, el Colegio Médico adhirió a la Declaración de San Salvador, que es el documento marco con el que nosotros estamos trabajando. Eso es correcto. Ajá. Pero yo diría que el Colegio Médico y FESPAD y otras organizaciones muy serias que salen allí en la propaganda o publicidad de ellos, apoyaron eso, un evento. Pero yo quisiera, y como tú decís, abrir el debate, yo quisiera que trajera aquí las personas del Colegio Médico y que puedan decir que están a favor de la legalización o la despenalización. Bueno, es un tema muy complejo. Uno se encuentra de repente con personalidades muy importantes del mundo que están apoyando esta despenalización, otros no, y me quedaría, digamos, por ejemplo, con lo que tú dijiste, el estudio de la OEA señala que de la despenalización del consumo de drogas en la región podría llevar al crimen organizado a buscar nuevas formas de enriquecimiento ilícito y a mantener intactos los niveles de violencia, que es el principal argumento que se esgrime para poder decir despenalicemos para bajar la violencia en el mundo, para quitarle armas al crimen organizado o a las bandas de narcotraficantes. Yo no sé si qué tan sostenible puede ser eso, porque este otro argumento que acabo de leer también es muy fuerte, digamos, ¿cierto? El hombre siempre encuentra la forma de hacer cosas delictivas. Correcto. Yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta no solo la postura de la OEA, que en todo el continente está abordando el tema de la regulación, es más, son los que con más fuerza están abanderando el tema en la región. También la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, en enero de este año, por primera vez en Ginebra, en su conferencia anual, hablaron ya de la apertura y la necesidad de empezar a dialogar sobre otras vías de combatir el narcotráfico. Yo quería enseñarle un par de gráficas de este libro, que es de la represión a la regulación, que es de la Fundación Friedrich Ebert. Alemana. Sí, que fue hecho aquí en Latinoamérica por especialistas latinoamericanos. Y aquí están cifras serias sobre la dimensión de riesgo de drogas psicoactivas, crimen y persistencia en la adicción. Y aquí podemos ver tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, crack, heroína. Vínculo del crimen con el tabaco, bajo. Vínculo del crimen con el alcohol, alto. Vínculo del crimen con la marihuana, bajo. Vínculo del crimen con la cocaína, alto. Vínculo del crimen con el crack, alto. Y heroína, alto. También con el tema de la recaída, y esto pueden ver las cifras que son muy parecidas al índice con criminalidad. También la dimensión de riesgo de adicción de las sustancias. En la iniciación con el tabaco el riesgo es alto,
con el alcohol muy alto, marihuana alto, cocaína bajo, crack bajo, heroína muy bajo. La continuación del consumo, moderado con el tabaco, alto con el alcohol, con la marihuana moderado, con la cocaína bajo, con el crack alto y con la heroína moderado. Y la captura, que ya es cuando la persona... drogodependiente. Exacto, padece de adicción, es con el tabaco muy alto, con el alcohol moderado, con la marihuana moderado, con la cocaína moderado alto, con el crack muy alto y con la heroína moderado alto. Con lo que decía reverendo, ¿tú me quieres decir que hay una droga que se llama marihuana que no es tan dañina o no es dañina? ¿Eso me quiere decir? ¿Es una droga buena? Yo no estoy diciendo que es una droga buena. No hay que ver las drogas en buenas o malas. Todas son sus... ¿Me estás tratando de decir con esos argumentos que no es más mala que lo que puede ser el alcohol o el tabaco? Exacto, exacto. Y podemos ver en experiencias de, por ejemplo, de la policía de Denver, Ajá. de Colorado, que hace un par de semanas presentaron un estudio con cifras de cómo ha bajado la criminalidad desde el cambio de ley en Colorado. Es más, a pesar de que han sido pocos meses los que ¿Por qué ha bajado hay, la criminalidad si la marihuana no incidía en la criminalidad? por el hecho de que las personas que tenían otros tipos de consumo, al poder acceder de forma segura a esta sustancia, han dejado las otras sustancias que tenían mayor riesgo. Y esto lo podemos ver en estas cifras, en la experiencia que ha habido en varios estados, en Estados Unidos. Es muy importante tomar en cuenta también de que acá muchos dicen, bueno, pero no hay, el Estado no tiene la capacidad, o todo este tipo de argumentos. Yo les quiero decir de que tenemos gobiernos amigos que tienen mucha experiencia en este tema. Por ejemplo, el gobierno de Israel nos podría ayudar muchísimo en el tema del cannabis medicinal. Ellos son los que están más avanzados en esto. Hay miles de compatriotas salvadoreños que podrían verse en estos momentos beneficiados por las propiedades terapéuticas del cannabis, porque hay que diferenciar entre marihuana y cannabis. La marihuana es un subproducto del narcotráfico que lleva las raíces, tallos, hojas, flores, prensado con aditivos como amoníaco, gasolina, que son altamente adictivos y tóxicos. Y el cannabis, que es la flor de la planta. Correcto. Entonces, la regulación lo que traería es también la apertura a los estudios científicos sobre esto y a poder pedir apoyo a otros países en este tema. Es más, hasta con el problema de sitio del niño, podríamos utilizar la planta de cáñamo que absorbe metales pesados para eso. Y hay gobiernos como el de Rusia que tienen experiencia y protocolos de seguridad para este tipo de cosas, porque aquí no solo estamos hablando del consumo. El cáñamo se puede utilizar también, tiene miles de usos industriales, bioplásticos, alimentos, cosméticos, telas. Entonces yo creo que también eso puede reactivar un poco la economía y podemos también utilizar la materia prima de estos textiles en las maquilas. Cabe destacar de que un país grande como China ha pasado todos sus uniformes del ejército a tela de cáñamo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando la industria, que es bien interesante esto, cuando la industria militar le haya un uso a algo, ya, aunque haya sido malo por mucho tiempo, ya es bueno. Y curiosamente una compañía norteamericana es la que está fabricando estos trajes. ¿Pero por qué los utilizan? Porque la tela del cáñamo mata a los estafilococos, a diferencia de otros textiles, y también le encontraron el uso militar con el tema de que no se detecta con infrarrojo. Hay tantas cosas en el mundo que se utilizan y que nosotros no utilizamos. ¿Por qué tuviera que ser la marihuana? Es una pregunta, digamos. ¿Por qué tuviera que ser el cannabis, no? Si tantas cosas en el mundo, no sé. Voy al corte, vuelvo inmediatamente contigo para que sigamos conversando sobre este tema. Bueno, vamos a hablar con Víctor. Víctor, conversamos en entretiempo, en este momento, en relación a la voluntad, porque obviamente esto tiene que haber una voluntad, así como la gente, bueno, voluntad hasta para los deportes de riesgo, ¿no? Hay algunos que se vuelven locos con hacer deportes de riesgo y terminan muertos, y otros que lo asumen con mucha más responsabilidad, pero obviamente todas las cosas que tienen riesgos están sometidas a un ser humano con voluntad y a un ser humano sin voluntad, y eso no es culpa del ser humano, los que nacen con mayor poder de voluntad y los que tienen menos poder de voluntad.
no es un argumento muy débil pensar que la voluntad del ser humano va, digamos, cierto, a controlar todo esto finalmente, y no tiene que ser el Estado, porque, bueno, en el mismo tabaco y alcohol se han dado algunos pasos ya en relación a no publicidad y varias cosas que al principio se partió con una libertad absoluta, hoy día claro, no es tan cierto, ¿ya? Pero obviamente, así como yo no quiero tener frente a mí la posibilidad de encontrarme en la calle con un conductor borracho, tampoco quisiera encontrarme en la calle con un conductor que ande drogado con marihuana. ¿Cómo se establece eso? Mira, yo creo que hay muchos mitos y estigmas alrededor de la sustancia. Por ejemplo, basado en las cifras de la ONU, como decía Martín recién, de los consumidores de sustancias, el 0.5% pueden llegar a padecer una dependencia. Y estamos basándonos en la ciencia porque son números que dice la ONU. A mí me gustaría partir también del punto que la droga contra... Naciones Unidas dice eso. Sí, correcto. Pero Naciones Unidas no está de acuerdo con esto. Y de hecho han habido discusiones y todo, y la posición de Naciones Unidas hasta ahora oficial es no despenalización. No puede ni hablar de eso. No, Naciones Unidas no. Pero como yo le comentaba en enero, la oficina sobre delitos... Pueden haber oficinas, como tú me hablaste de una oficina de antidroga de Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos no está a favor, tampoco. O sea, para que no se vaya a creer, digamos, el gobierno de Estados Unidos y toda Naciones Unidas. Claro, sí, pero son los reportes que hay basados en la ciencia, ¿no? Igual, podemos partir con que la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Las estrategias que se plantearon no se han cumplido. Las drogas ni se consumen menos y mucho menos han desaparecido. Es irreal la idea de un mundo sin drogas. Además, el problema mismo es la estrategia, porque se enfocan en reprimir y reprimir y reprimir. Y estamos conscientes, creo, de que las políticas de violencia solo generan más violencia siempre. Entonces, dados los resultados que han habido y los problemas y cómo están siendo violentados los derechos individuales de las personas que consumen drogas, es necesario y obligatorio plantearnos una alternativa. Y nosotros consideramos que esa alternativa puede ser la regulación. ¿Por qué? Porque la regulación le corta directamente el flujo de ingreso al narcotráfico y ese flujo puede entrar en estados. Un caso interesante con Colorado es de que el estado recolectó 300% más de los impuestos que pensaban que iban a recolectar. Porque estamos hablando que en las tres etapas, desde la producción, el transporte y la venta final, se recaudan impuestos. Esos impuestos se pueden reutilizar para financiar planes de prevención que sean eficaces y al mismo tiempo para combatir directamente el crimen organizado. Ok, si me quedo con la cifra de que el 3.3% de estudiantes universitarios de El Salvador consumen marihuana, 3.3%. No sé si la cifra para ustedes les suena real, pero si fuera ese 3.3%, yo creería que disminuir no va a disminuir, puede aumentar fácilmente esa cifra. Es pequeña todavía. El Banco Mundial tiene un estudio en el que plantea varios escenarios. Uno de ellos, bueno, y es con respecto a la cocaína. Plantean que si se regulara y se vendiera a $10 el gramo, hubiera durante los primeros 3 meses un incremento. A los 6 meses se regularía y a los 2 años comenzaría la descendencia y se estabilizaría como estaba antes. Denominemos un factor moda que, o sea, no dura mucho tiempo al prevenirlo con campañas de verdad enfocadas y que sean eficientes. Mario. Sí, quizás algo que se me quedó por ahí que vale la pena mencionarlo, Nacho, es de que en esto algo que habría que tomar muy en cuenta es al llegarse a dar... Aquí primero habría que poner un poquito en orden los conceptos, ¿verdad? Despenalización, regulación, discriminación y todos estos conceptos que todos son un poco diferentes, pero que pareciera que los usamos como que todo fuera lo mismo y no es lo mismo. Pero en conclusión, al llegarse a, llamémosle a la regulación del cannabis, ¿cuál sería el mensaje que le estamos enviando realmente al adolescente? ¿Cuál sería el mensaje real? De que pues que no es tan mala la marihuana. Que se puede. Y que si se vende en la farmacia o la vende el gobierno, pues mucho menos. Yo no sé, porque en esto de datos estadísticos hay de datos a datos. Por ejemplo, ese estudio que tú tienes allí de las universidades, discúlpame, pero es risible. ¿Sí? ¿Es risible? Sí, definitivamente, ¿verdad? ¿Cuál será, en qué cantidad estaremos? No tiene que ser menos de un 10%, Nacho. ¿Sí? Sí. Yo creo que disculpen, pero la verdad que me parece también un poco irresponsable que empecemos a dar cifras de consumo en nuestro país si realmente no hay un estudio serio sobre eso. O sea, bueno, un estudio de la Comisión
Nacional Antidroga. Muy poco científico y creo que aquí lo compartimos con, ¿Sí? con el compañero. Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que las muestras que fueron utilizadas son muestras no muy amplias, pues realmente. Entonces, igual lo que decía aquí el compañero acerca de que nada más el 0 punto y pico es lo que da el problema de la criminalidad de las personas consumidoras. No sé dónde habrán hecho eso o dónde estará, pero realmente yo que me moví en ese ambiente, y no solo en el ambiente del consumidor ocasional y después el consumidor social y llegar a un consumo problemático, sino llegar a ser un consumidor crónico, por decirlo así, se puede ver que en las esferas estas bajas del consumo, en los lugares donde el consumo es tremendo, pues la mayoría de personas, no vamos a hablar de adictos, te voy a respetar, de las personas consumidoras delinquen para poder conseguir para la dosis. O sea, la mayoría, pero cuando se habla quizás estamos hablando del consumidor ocasional, claro, aquel, como dice aquí el compañero, que se fuma un porro al día, pues claro, y ese, ¿cómo va a delinquir para poder satisfacer su obsesión por la droga? Pero en general yo diría que no hay estudios serios, reales, no se ha querido invertir en esto, Nacho. Y quizás la otra preocupación, porque no quiero que se me quede por ahí, es de que si en realidad se está hablando de legalizar una sustancia más en nuestro país, Nacho, si el gobierno no tiene ni siquiera un centro de tratamiento, Nacho, para adictos. El único lugar es el hospital psiquiátrico que tiene la sección de adicciones, que cuenta únicamente con 35 camas. ¿Para qué? Tú dijiste un dato ahí que también yo no tengo datos ahorita, pero me atrevo a decir que pasa del 250.000 la cantidad de personas que consumen drogas psicoactivas en nuestro país. Entonces, pero hablemos de lo que tú decías, 100 y algo de miles, no sé cuánto, para 35 camas, Nacho. Si no hemos podido darle una respuesta real al problema del alcohol y de las drogas, que hoy la mayoría son prohibidas, en programas de tratamiento, porque dejemos claro esto, no hay programas de tratamiento de parte del gobierno, y los programas de prevención, si es que existen, que le llaman programas de prevención, el mandar a un policía a una escuela a dar charlas, a eso le llaman programas de prevención. No existen programas de prevención en nuestro país. Entonces, si veamos ese vacío que existe, el gobierno no le ayuda a ninguna ONG o iglesia, que son las que nos hemos echado este problema al hombro de la rehabilitación, del tratamiento de drogodependientes. Nos hemos echado esto al hombro y el gobierno no tiene ninguna respuesta para nosotros. A lo sumo lo que han hecho es capacitarnos, que está bueno. Pero de ahí por lo demás, ahora imagínate, como les digo, estadísticas dicen que en Holanda, cuando se hizo esto, la regulación del cannabis, dicen que aumentó el 10% en el consumo de adolescentes. ¿Qué? ¿Cuál es? Y me quedo ahí, Nacho. ¿Cuál es el mensaje que le estaríamos enviando a los adolescentes al regular el cannabis? Porque estamos en una sociedad, la nuestra, que no es Chile, que no es Uruguay, que no es allá Holanda, que no tiene límites. Tenemos una sociedad que no ha aprendido a decir no. Y es más, aquí hablar solo, yo ahorita en tratamiento tengo 2 muchachos, 2 adolescentes, cannabis puro, consumen solo cannabis, sí. Pero eso es raro, aquí es el policonsumo. Todo el mundo consume alcohol, consume marihuana, consume cocaína, consume crack. Y hoy, que el crack va a ser sustituido ya, porque anda bailando por todos lados ya, las metanfetaminas, que ya es que tiene la misma reacción casi que el crack, pero que el viaje dura 6 horas y del crack dura 20 segundos. Wow, y el crack es de las drogas más peligrosas, más adictivas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuánto más vale? dañinas. ¿Sabes cuánto vale una Barato. 2 coras? Una piedra de crack ahorita en el mercado aquí en San Salvador. Porque es basura. Sí, es basura. Es basura. Lo que él decía, los cortes que tienen son sustancias tóxicas. Yo quiero que analicemos brevemente lo que dice Marisa de Chávez, que es directora del programa de prevención de la Fundación Antidrogas de El Salvador,
Fundasalva, que es yo creo que la que tiene más tiempo, digamos, como fundación trabajando en este tema, y creo que merece algún respeto. Dice, si se legalizara el uso de drogas, y en específico la marihuana, aunque sea para su uso medicinal, sería un retroceso a todo el trabajo preventivo que se ha realizado en el país. Yo creo que un retroceso, entonces estaría retrocediendo una ola de políticas a nivel continental. Yo realmente no estoy de acuerdo porque la guerra contra las drogas, como bien se ha planteado, ha fracasado. Hay más muertos por la guerra contra las drogas, se ha derramado más sangre por la guerra contra las drogas que por el mismo consumo problemático de sustancias. Entonces, yo creo que si para prevenir más muertes, más violencia, es necesario regular el mercado, quitarle al narcotráfico el mercado, no es un retroceso. Con lo de los niños y con los adolescentes, yo creo que... Perdón, solo déjeme, si puede terminar. Con lo de los adolescentes, que qué mensaje se les estaría dando. Creo que si no se regula, el mensaje que se les estaría dando es que el Estado los está abandonando. ¿Por qué? Porque la luz roja que se le ha encendido al gobierno es la proliferación de venta de sustancias en las escuelas. Eso es sumamente delicado, sumamente preocupante. Si el Estado no toma las riendas del asunto y empieza a hablar de alternativas viables a las políticas actuales prohibicionistas, no sé hasta dónde vamos a llegar y no sé qué otra luz roja se le puede encender al gobierno para que empiece a dialogar sobre este tema, porque es muy delicado. Con lo de la investigación, como decía Mario, es cierto, o sea, acá las investigaciones dejan mucho que desear. Por ejemplo, la de la que tú hablabas es una investigación que hace un muestreo de un rango etario de 15 a 75 años con una encuesta de 98 preguntas y con un resultado que dice consumo de drogas legales bajo y de ilegales muy bajo. Por favor, ¿qué seriedad científica tiene eso? No hay que saber mucho de estadística. Vamos al corte, volvemos rápidamente con más de este programa y por supuesto con sus preguntas. Vamos a ver qué dice Francisco Bonilla y los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, interacción importante a través de Facebook. Comenzamos con Hugo Itamar, dice, los excesos y los usos son los dañinos, no las cosas, plantea. Mario Guevara dice, me parece bien, el que le gusta siempre encuentra para consumir, sería mejor que dejara ganancias para el Estado. Dice Fosan, la marihuana no es dañina, su comercio ilegal sí lo es, así como la hoja de coca es increíblemente benéfica, no así su comercio ilegal como la cocaína. Gustavo Melara dice, en Uruguay está despenalizada y no ha pasado nada. Dice Rina Franco, si no puedes contra ellos, únete y que paguen impuestos. Ese mal no acabará. Si se legaliza, quizá disminuya la lucha por el territorio, plantea Rina Franco. Alfero dice, en lugar de fomentar buenos hábitos como el estudio, la lectura, la cultura, nuestra historia, ¿será mejor fumar marihuana? Pregunta. Conceptos de libertad dice, tenemos un siglo de saber que la prohibición genera mafias y cárteles, más consumidores y muertos, pero no aprendemos, plantea. Niro Benítez dice, es solución, pero no solo eso, debe incluirse las otras, así se les quita el poder a los ampones. Ofelia Trejo dice, la marihuana es la menor de las drogas, el narcotráfico se enriquece con otras. ¿Y qué hay del alcohol? Pregunta respecto Ofelia Trejo. José Hernández dice, se debe legalizar, serían miles de impuestos que ingresarán al Estado y el consumo será más controlado. Rodrigo Rosa dice, primero, ¿por qué está prohibida? ¿Hemos copiado a ciegas a otros países? Pues su prohibición afecta al precio, no al consumo. Y finalmente, Eduardo Beltrán dice, ¿qué marihuana ni qué 8 cuartos? Se debe de combatir la delincuencia, Nacho, plantea Eduardo Beltrán. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, a ver, yo no creo que si se legaliza la marihuana desaparecen los carteles de la droga. Porque la marihuana, tú le decías a un cartel, le quito la marihuana, llévesela. No es la marihuana la que le da los millones a los carteles de la droga, bueno, ¿o no? Oye lo del tabaco. El tabaco se sigue entrando de contrabando. Ajá. Y que es una de las drogas, entre paréntesis, más blandas. Ajá. Tú ves los grandes decomisos de tabaco que vienen desde China. Entonces estamos hablando del tabaco. Se legaliza la marihuana y te aseguro que el contrabando de marihuana seguirá. Sí, pero esto digamos, obviamente un cartel, la marihuana no representa ni un 5% de su ingreso.
Entonces, ¿O no? Perdón, pero aquí me quedé como... Entonces usted está planteando de que es mejor dejarle el 100% del mercado al narcotráfico y que ellos vean ahí que siguen haciendo y que el Estado no se ocupe de eso. Eso es lo que está planteando. No, definitivamente que no. Por eso he dicho yo de que es interesante el que se pueda abrir el debate. O sea, aquí estamos como comenzando a destapar, como decía Sí. Nacho allí, algo que es muy escabroso, que quizás no vamos a hallar una respuesta aquí en este debate, pero que realmente tenemos que poner sobre la mesa todos los bagajes que tenemos, las experiencias de otros países. A lo que yo quiero llegar es de que no, si se quiere ver, porque el problema creo yo que se quiere ver la legalización del cannabis, como que con esto se acabó todo. Como que con esto A ver, yo y, creo- que no va a causar Yo ningún que- daño. Yo quiero llevar, digamos, a esto. Pensar que legalizando la marihuana sufren los carteles de la droga, yo creo que es totalmente falso. Nacho, Porque los carteles de la droga no viven de la marihuana. Nacho, estamos hablando de reducción de daños y riesgos. No estamos diciendo que es una fórmula mágica que boom, boom, y va a desaparecer todo. No, estamos es que- reduciendo daños. No, pero el que piense eso está profundamente equivocado. Claro, claro, Los carteles de absolutamente. la droga seguirán funcionando exactamente con el que es su producto fundamental, que es la cocaína. Ese será, digamos, con el cual seguirán Y funcionando. que después de la marihuana va a ser la lucha por legalizar la Pero cocaína. eso esa es la otra pregunta. Y no lleva pues ya una cosa a la otra. Una amiga televidente decía, bueno, si también la cocaína viene de una planta absolutamente sana, incluso buena para otras cosas. Claro, pero una cosa es la planta y otra cosa es la cocaína, pues. La hoja de coca es algo que en los pueblos millonarios, tú sabes. ¿Tú, por ejemplo, estarías totalmente contrario a despenalizar la cocaína? Y bueno, hay que ver los datos y también la experiencia de otros países, porque la O verdad sea, no que- estás tan opuesto, sino que tú piensas que se puede el día de mañana también pensar en despenalizar la cocaína. Claro, porque el Estado tiene que ir teniendo mayor control sobre Tú los también mercados. piensas lo mismo. Mira, yo creo que tenemos que evolucionar en contexto de cómo evoluciona la realidad. Y hay que basarnos en la ciencia para tomar cualquier tipo de decisiones y no en lo que yo creería o nosotros creeríamos. Necesitamos datos y esos datos con el tiempo, si se recolectan y parece favorable, pues hay que hacerlo. Yo quiero algo muy Pero importante esto, que es lo esto que lo puede mencionaba en llevar a Twitter. otro extremo porque, por ejemplo, alguien decía por ahí, bueno, hoy se legaliza el consumo de droga, la tenencia y la distribución y comercialización y ya no va a haber carteles que puedan trabajar en eso, pero ese crimen organizado va a buscar otra forma. A lo mejor va a buscar el tráfico de órganos y vamos a tener que también legalizarlo, el tráfico de órganos el día de mañana para que no existan estos carteles, estos crímenes organizados, que capaz que se inventan otra cosa y vamos a seguir permanentemente en eso. Y- Tiene lógica. Sí, pero, no sé, plantear el mover una planta de un lugar a otro, a los órganos de adentro de una persona, me parece que hay una diferencia No sé, bastante radical. pero si hablamos de libertad, si el concepto es dejar libre para impedir que hayan grupos que generen violencia, Es Es que un- no es uno solo de es- los factores, es uno de los factores. También respetar las libertades individuales de las personas, tratar a las personas como un ser de derechos humanos. O sea, el mercado del narcotráfico se le corta cierto, o sea, la fluidez de cierto punto. No decimos que desaparece mágicamente el 100% del narcotráfico, pero sí es un buen golpe que se le puede dar al narcotráfico de esa forma. Yo creo que- vuelvo a lo mismo. Es un buen golpe, la marihuana no es importante para el narcotráfico, creería yo. La y marihuana es creería la yo droga que ilegal más consumida en el mundo. Sí, pero no los grandes carteles los que generan la violencia, los que seguramente hoy día están controlando la violencia de las pandillas en nuestro país, no son por la marihuana, es por el tráfico de cocaína. Seamos bien claros. Pero hay un mercado que ya existe, la idea es regular ese mercado que ya existe. hay una cuestión Sí. que aquí nos hemos ido un poco también, más que todo al lado de seguridad, y nosotros el punto central de la propuesta nuestra es que se le devuelva al Ministerio de Salud sus atribuciones. A la par de la reforma, de la propuesta de la reforma, nosotros estamos impulsando la creación de una ley de salud mental y adicciones. ¿Cómo es posible que estamos en el año 2014 y no hay una ley de salud mental y adicciones? Y por otro lado, como te decía, el objetivo es dejar de ver al usuario desde un punto de vista penal y empezar a verlo desde un punto de vista sociosanitario para que la policía, la fiscalía, la corte puedan combatir al narcotráfico con mayor recurso y con mayor disponibilidad de Bueno. tiempo. Y con el uso de, con esto, esta investigación es una investigación de Asuntos del Sur de este año, que es una organización chilena financiada por la OEA. Aquí en El Salvador este estudio, los datos los sacó la ESEN,
acá plantea, la pregunta que se hizo en la encuesta acá fue de que las políticas de drogas, ¿por quién tienen que ser llevadas? ¿Por el Ministerio, Secretaría, Departamento de Seguridad de Gobierno? ¿Por el Ministerio, Secretaría, Departamento de Salud o ambos? En El Salvador podemos ver que el 17% dijo ambos, el 10% Ministerio de Seguridad y el 74% que corresponde al Ministerio de Salud. Ahora, pero, no, bueno, cualquier persona va a estar de acuerdo, digamos, con que tiene que haber una mejor forma de tratar. Yo también creo, y he conocido casos, me parece ridículo, que a una persona por tener 3 gramos de marihuana, no sé cómo se mide eso en gramos, ¿no? Sí. Se le lleve preso y se le ponga al mismo nivel que un homicida, que un delincuente de alto nivel, y he visto casos, y me han preocupado casos, y he hablado con autoridades sobre casos que no pueden ser, ¿ya? Y que no, esa persona, en vez de meterla presa, se le lleve, digamos, y se le busque una rehabilitación, porque ahí sí que estamos haciendo un trabajo correcto. A mí no me cabe duda. Pero sí necesita el tratamiento. Pero esa no es una cosa, y también puedo estar de acuerdo contigo en que vaya esto a mano del Ministerio de Salud, pero eso es una cosa. Totalmente diferente es la despenalización, ¿o no, Mario? Sí, algo que quería con respecto a lo que decía el reverendo últimamente, decía, que vaya a un programa de tratamiento, sí necesita rehabilitación o sí necesita tratamiento. Parte de la enfermedad adictiva es eso, que la persona consumidora no reconoce de que, que tiene el problema, que tiene la enfermedad de la adicción. Entonces, la mayoría de adictos que tú ves en las calles, o incluso adictos, consumidores ocasionales o sociales, niegan que tienen la enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede con la exposición a esto? De que el 40% de las personas que prueban por primera vez alguna sustancia adictiva, el 40% de ellos tienen una predisposición genética. Porque la enfermedad en sí, Nacho, se llama adicción. Esa es la enfermedad, sea alcohol, sea droga, sea sexo, sea ludopatía, los juegos y todas estas cosas. Entonces, el 40% de mi persona, yo ya traía una predisposición genética. ¿Por qué traigo esto en mención? Porque el día de mañana que haya liberación de drogas, porque esto, Nacho, como viste aquí el reverendo, va hacia eso. Después de la marihuana, la cocaína, y se encamina hacia legalizar no sé hasta dónde las drogas. Entre más legales sean las drogas, va a haber más acceso a ellas, más personas van a probar. Lástima, y más adictos van a haber. Se nos acabó el tiempo, yo le agradezco que esta ha sido una primera aproximación hasta este tema, que obviamente es un tema que hay que tocar. A lo mejor a alguien le moleste que lo toque, no señor. Todos los temas tenemos que tocarlos y analizarlos, y será, digamos, la sociedad al final la que determine qué es lo que hay que hacer. Pero lo más importante para tomar una decisión es que hay que estar muy bien informado. Muchísimas gracias, reverendo. Gracias, Mario. Gracias Víctor, Nacho, por estar esta noche. Seguramente haremos varios programas y estaremos muy pendientes de lo que ocurra este próximo 3 de mayo en esa marcha anunciada en favor de la despenalización de la marihuana. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.